Han habido muchos accidentes horribles en la historia de la Fórmula 1, y con estos eventos vienen algunas historias tristes pero también muy interesantes, con algunos no teniendo explicación hasta el día de hoy. Repasaré los 15 accidentes más horribles y explicaré la trágica historia de cada uno. Entonces comencemos con el número 15, el legendario Jim Clark. Hasta este momento ya se había consolidado como uno de los grandes del automovilismo y era un ícono en el paddock. En el Gran Premio de Sudáfrica al principio de la temporada en 1968, dominó y se llevó la victoria por una milla. Era obvio que si las cosas continuaban así, ganaría su tercer campeonato. Durante el hueco de 4 meses entre la ronda 1 y 2, Clark originalmente estaba destinado para competir en una carrera de autos deportivos, pero en cambio participó en una carrera de Fórmula 2 debido a obligaciones contractuales. El 7 de abril de 1968, durante la carrera que constaba de 2 mangas, el Lotus de Clark se salió de la pista y chocó con los árboles en la quinta vuelta de la primera manga. Desafortunadamente, sufrió heridas graves, incluyendo una fractura de cuello y cráneo, y falleció trágicamente antes de llegar al hospital. Aunque la causa exacta del accidente nunca se determinó de manera concluyente, los investigadores llegaron a la conclusión de que la razón más probable fue que el caucho trasero se desinfló. A pesar de esto, otras teorías afirmaron que el accidente ocurrió debido a un problema mecánico con la unidad del cálculo del motor, que se había agarrotado y potencialmente provocó el accidente de Clark. No obstante, la muerte fue lamentada por muchos pilotos y fue un gran talento perdido al volante. Pero al menos Clark ganó 2 campeonatos antes, lo que no se puede decir de Jules Bianchi. El piloto francés estaba causando sensación en el deporte, ya que a pesar de tener un auto poco competitivo, parecía ser muy rápido y era considerado una futura estrella en el progreso. Lamentablemente, todo eso se detuvo en el Gran Premio de Japón del 2014. La carrera se llevó a cabo el 5 de octubre en condiciones climáticas desafiantes. Durante la carrera, en la vuelta 43, Jules Bianchi perdió el control de su auto y chocó con un tractor grúa que atendía el Sauber accidentado de Adrian Sutil. A pesar de la presencia de doble banderas amarillas, Bianchi no pudo reducir la velocidad lo suficiente para evitar el accidente. El impacto causó daños importantes a su automóvil y la barra antivuelco quedó destruida. La grúa del tractor también se levantó parcialmente del suelo, lo que provocó que el automóvil de Sutil volviera a caer. Después de esto, la carrera se detuvo y Hamilton fue declarado ganador. Cuando se estrelló, Jules Bianchi fue encontrado inconsciente y no respondió a las llamadas de radio ni a los alguaciles. Recibió atención médica inmediata en el lugar del accidente antes de ser trasladado en ambulancia al centro médico del circuito. Debido a las adversas condiciones climáticas, no pudo ser transportado en helicóptero y tuvo que viajar durante 32 minutos hasta el hospital más cercano. Los informes iniciales del padre de Bianchi indicaron que tenía una lesión grave en la cabeza y que se sometería a una cirugía para reducir los golpes severos. La FIA también salió diciendo que tenía que ser puesto en cuidados intensivos después de la cirugía. Trágicamente, Jules Bianchi falleció el 17 de julio de 2015, a la edad de 25 años, como resultado de las lesiones que sufrió durante el accidente. Su muerte marcó la primera vez desde el fatal accidente de Senna en 1994 que un piloto de Fórmula 1 se murió a causa de un choque y siguió siendo la última en la historia. Su familia quedó devastada y también Charles Leclerc, quien hasta el día de hoy todavía recuerda el apoyo que Bianchi le brindó durante el comienzo de su carrera. Ferrari reveló más tarde que Bianchi iba a ser contratado por Ferrari al año siguiente tras la renuncia de Alonso. Pero para el próximo incidente necesitamos volver a los años 50, específicamente solo 8 años desde la inauguración de la Fórmula 1. Durante la temporada de Fórmula 1 de 1958, Peter Collins condujo para el equipo Ferrari, donde estaba debajo las órdenes del equipo para ayudar a su compañero Hawthorne a ganar el título. A pesar de tener un auto menos competitivo, demostró su habilidad al ganar la carrera en Gran Bretaña. Pero, desafortunadamente, una ronda más tarde en el Nürburgring, ocurrió una tragedia cuando tuvo un accidente grave. Estaba presionando mucho para mantener su ritmo cuando entró a la parte difícil del circuito a una velocidad excesiva.
Esto hizo que su Ferrari se saliera del camino y se encontrara con una zanja. Incapaz de recuperar el control, el auto de Collins volcó en el aire y aterrizó boca abajo. Salió volando del carro y chocó contra un árbol, lo que le provocó graves lesiones en la cabeza. A pesar de recibir atención médica, Collins falleció esta misma tarde en un hospital. Compañero de equipo Mike Hawthorne, profundamente afectado por la trágica muerte de Collins, tomó la decisión de retirarse de los deportes de motor inmediatamente después de asegurar el campeonato de pilotos de 1958. Sin embargo, su vida también se vio truncada al año siguiente en un accidente automovilístico. Si bien esto puede haber parecido terrible, solo estamos comenzando. Lo raro del siguiente es que tuvo que ver con un error de la FIA. En el Gran Premio de Italia de 1978 en Monza, el procedimiento estándar del comienzo se interrumpió cuando las luces verdes se encendieron más temprano de lo normal. Esto significó que los autos en las filas traseras siguieron corriendo cuando se encendió la luz verde y, como resultado, los autos en la parte de atrás obtuvieron una ventaja sobre los de adelante, lo que provocó un efecto de acumulación cuando se acercaron a la primera curva. Los 4 primeros pilotos lograron evitar cualquier complicación debido a su importante ventaja. Sin embargo, Ronnie Peterson tuvo una mala salida desde la tercera fila y rápidamente fue superado por otros pilotos. Mientras estaba en la 10ª posición, giró a la derecha, cruzando la línea que separaba la recta frontal del Gran Premio y el acceso a la antigua bancada de Monza. Aunque Jody Scheckter logró reincorporarse a la pista de forma segura con una ventaja cómoda, Patrese volvió a entrar justo por delante de James Hunt. En respuesta, Hunt hizo una maniobra repentina a la izquierda, lo que resultó en una colisión con Peterson. Esto hizo que el automóvil Lotus de Ronnie Peterson chocara fuertemente contra las barreras e inmediatamente se incendiara. Luego rebotó hacia el centro de la pista y Peterson quedó atrapado dentro de los restos en llamas. James Hunt y 2 conductores trabajaron juntos para liberarlo antes de que el fuego causara quemaduras más graves. Mientras tanto, los comisarios de la pista extinguían las llamas. Peterson fue rescatado y colocado en medio de la pista, totalmente consciente pero con graves heridas en las piernas. Hunt evitó que Peterson se mirara las piernas para evitarle más angustia. Durante el incidente hubo mayor preocupación por Brambilla, quien había sido golpeado en la cabeza por una rueda y estaba inconsciente en su automóvil. Por lo tanto, inicialmente no se consideró que la vida de Peterson estuviera en peligro inmediato. El personal médico asistió primero a la extracción de Brambilla de los restos, y luego ambos fueron extraídos y transportados a un hospital en Milán. Cuando llegó al hospital, tenía alrededor de 27 fracturas en las piernas y pies, por lo que luego de una consulta, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos para una cirugía para estabilizar sus huesos. Sin embargo, hubo desacuerdo entre los médicos sobre si todas las fracturas deben tratarse de inmediato. Desafortunadamente, la condición de Peterson se deterioró durante la noche y le diagnosticaron una embolia grasa. Por la mañana, sus riñones habían fallado por completo y fue declarado muerto a las 9:55 de la mañana el 11 de septiembre de 1978. Este momento aún atormenta a Mario Andretti, quien ganó el campeonato ese día pero no pudo celebrar debido a la tragedia. Además, Peterson logró asegurar el segundo lugar en el campeonato después de la muerte. ¿Pero has oído hablar del piloto que ganó el campeonato después de la muerte? Su nombre era Jochen Rindt y estaba listo para competir por el título 8 años antes, en 1970. A pesar de un mal comienzo de la temporada debido a un auto poco confiable, se recuperaría y ganaría en Mónaco, Holanda, Francia, Gran Bretaña y Alemania para poner una ventaja fuerte en el campeonato. Durante el Gran Premio de Italia en Monza, una pista conocida por sus altas velocidades, equipos como Lotus decidieron quitar los alerones traseros de sus autos para minimizar la resistencia y obtener un impulso de velocidad adicional utilizando flujo aerodinámico. El compañero de equipo de Rindt, John Miles, no estaba satisfecho con la configuración sin alas durante la práctica del viernes y experimentó dificultades para mantener estable el auto. Sin embargo, Rindt no encontró sus problemas y mencionó que el carro era casi 800 revoluciones por minuto más rápido en la recta sin los alerones, según recuerda Chapman.
Al día siguiente, Ring ajustó las relaciones de transmisión de su carro para capitalizar la reducción de la resistencia, lo que permitió una velocidad máxima más alta. Pero en su quinta vuelta durante la práctica, Ring sufrió un accidente severo mientras se acercaba a la curva parabólica. Durante el choque, una de las juntas de las barreras de seguridad se rompió, lo que provocó que la suspensión del vehículo pasara por debajo de la barrera y chocara de frente con una columna. La parte delantera del coche quedó completamente destruida. Ring tenía la costumbre de usar solo 4 de los 5 puntos de arnés disponibles y no abrochó las correas de la entrepierna, ya que quería una opción de salida rápida en caso de incendio. Desafortunadamente, tras el impacto, se deslizó debajo de los cinturones, y eso mismo causaron una lesión fatal al cortarle la garganta a Ring. Investigaciones posteriores revelaron que el accidente se desencadenó inicialmente por una falla en el eje del freno interno del automóvil. Sin embargo, se determinó que la muerte de Ring fue causada por barreras de seguridad mal instaladas. Fue declarado muerto de camino al hospital de Milán. Pero aquí es donde comienza la verdadera historia, ya que Ring aún no había terminado. Como tenía un gran margen en el campeonato en ese momento, sus rivales necesitaban obtener resultados casi perfectos para quitarle el título. Mientras Jack y X en el equipo Ferrari estaban alcanzando el liderato de Ring, una victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos de su reemplazo, Emerson Fittipaldi, lo vio asegurar el campeonato después de su muerte, convirtiéndose en el único piloto en la historia en ganar el campeonato póstumamente. Además, Ronnie Peterson nombró a su hija en honor a la esposa de Ring, e irónicamente ambos murieron en la misma pista. Pero definitivamente este accidente no es tan conocido como el de Ayrton Senna. El Gran Premio de San Marino de 1994 resultó ser uno de los fines de semana más oscuros de la Fórmula 1. Ayrton Senna, que no pudo terminar las 2 primeras carreras, vio este evento como el comienzo de su temporada y quería ganar el campeonato con las 14 carreras que quedaban. Williams hizo modificaciones a sus autos para mejorar su desempeño en Imola. Pero durante la sesión de calificación del sábado, Roland Ratzenberger, un novato austriaco, perdió trágicamente la vida cuando su alerón delantero se rompió en la curva Villeneuve, provocando un choque a alta velocidad contra el muro. Ayrton Senna, profundamente afectado por el incidente, acudió de inmediato al lugar del accidente y al centro médico. El profesor jefe médico de la FIA, Sid Watkins, quien compartió la pasión por la pesca con Senna, aconsejó al conductor que se retirara de las carreras y se dedicara a la pesca. Sin embargo, Senna respondió que no podía dejar de competir. Al comienzo del Gran Premio, mantuvo con éxito su liderato por delante de su principal competidor, Michael Schumacher. Sin embargo, en la vuelta 7, cuando Senna se acercaba a la curva de Tamburello a una velocidad de alrededor de 191 millas por hora, su auto se salió de la línea de carrera y chocó con el muro de concreto. La gravedad del accidente provocó que se viera la bandera roja y, en poco tiempo, el equipo médico sacó a Senna de su automóvil ya que Senna tenía un latido cardíaco débil y había sufrido una pérdida significativa de sangre debido a la ruptura de una arteria temporal. En ese momento había perdido aproximadamente 4,5 litros de sangre, lo que representaba aproximadamente 90% de su volumen sanguíneo. Debido a la condición neurológica crítica, se le llevó de inmediato al hospital en Bolonia con un helicóptero. A las 6:40 p.m. hora local, la jefa del servicio de urgencias del hospital, María Teresa Fiandri, anunció el fallecimiento de Senna. Aunque la hora oficial de la muerte según la ley italiana fue declarada a las 2:17, que corresponde al momento de impacto cuando el cerebro de Senna dejó de funcionar. La rueda delantera derecha y la suspensión del automóvil fueron impulsadas hacia la cabina durante el accidente, golpeando a Senna en el lado derecho de su casco y empujando con fuerza su cabeza contra el respaldo. Una parte del conjunto vertical de la rueda había penetrado parcialmente su casco, causando un golpe significativo en su frente. Además, se observó que un fragmento filial del conjunto vertical había penetrado la visera de casco justo por encima de su ojo derecho. Como resultado, Senna sufrió fracturas de cráneo fatales, lesiones cerebrales graves y la ruptura de una arteria temporal,
que es un vaso sanguíneo importante que suministra sangre a la cara y el cuerpo. Según los expertos, cualquiera de estas 3 lesiones probablemente habrían sido fatales. Pero lo más importante es que el accidente no fue la parte aterradora, sino la pérdida de un gran conductor. Para muchas personas en ese momento, Senna era el mejor, y hasta el día de hoy, todavía se considera como uno de los más grandes de todos los tiempos. Y esto no pudo ser mejor demostrado que cuando aproximadamente 3 millones de personas se reunieron en las calles de Sao Paulo, la ciudad natal de Senna, para presentarle sus respetos y honrarlo. Este evento es ampliamente reconocido como la mayor reunión documentada de dolientes en la historia reciente. El accidente de Senna fue lamentado por muchos en los años 90, pero desde los años 50, muchas personas lamentaban la muerte de otro campeón, Alberto Ascari. Había ganado 2 campeonatos mundiales en ese momento, y en la carrera antes de su accidente fatal, se distrajo y cayó al puerto de Mónaco, pero salió a salvo. Pero luego, el 26 de mayo de 1955, fue a Monza para ver a su amigo Eugenio Castellotti probar un auto deportivo de Ferrari. Ascari estaba destinado a copilotar el coche en la carrera de Monza de 1000 kilómetros en un par de días, después de haber recibido un permiso especial, aunque se suponía que Ascari no conduciría ese día, pero decidió intentar algunas vueltas. Con chaqueta y corbata, mangas de camisa, pantalones corrientes y el casco blanco de Castellotti, se puso en marcha. Cuando salió de una curva rápida en la tercera vuelta, el auto patinó inexplicablemente, giró sobre su morro y se volcó 2 veces. Tirado a la pista, Ascari sufrió múltiples lesiones y falleció pocos minutos después. El accidente ocurrió en una de las desafiantes curvas de alta velocidad de la pista, que fue renombrada en su honor, ahora llamada Variante Ascari. Aunque un accidente aún más aterrador fue el de Stuart Lewis Evans. Este individuo era un piloto de carreras inglés de Gran Bretaña que participó en 14 carreras de Fórmula 1, haciendo su debut el 19 de mayo de 1957. La temporada de Fórmula 1 de 1958 fue exitosa para el equipo Vanwell inicialmente. Stirling Moss, Tony Brooks y Lewis Evans lograron 3 victorias cada uno, y Lewis Evans también logró podios en las carreras de Bélgica y Portugal. Incluso obtuvo la pole position en el Gran Premio de Holanda, aunque no terminó la carrera. Pero luego, trágicamente, durante el Gran Premio de Morocco que puso fin a la temporada, Lewis Evans estuvo involucrado en un grave accidente en la pista. El motor de su Vanwell se detuvo, lo que provocó que chocara con barreras a alta velocidad y que resultó en un fuego. Fue trasladado en avión de regreso al Reino Unido, pero murió a causa de las quemaduras en el hospital 6 días después. La prematura muerte de Lewis Evans afectó profundamente el equipo Vanwell, eclipsando su victoria en la Copa Internacional de Fabricantes de Fórmula 1 de 1958, en la que Lewis Evans había jugado un papel importante. Tras esta tragedia, Vanderbilt, el dueño del equipo, nunca se recuperó por completo y decidió retirarse del automovilismo al final de esa temporada. Lamentablemente, la muerte de Lewis Evans fue sencilla, pero alguien con una fatalidad un poco más interesante fue Alan Stacey. Durante el Gran Premio de Bélgica de 1960 en Spa-Francorchamps, Stacey perdió la vida al volante mientras conducía un Lotus. Fue golpeado en la cara por un pájaro a una velocidad de 120 millas por hora en la vuelta 25, y este desafortunado incidente ocurrió mientras estaba en 6º lugar. El automóvil de Stacey se salió de la carretera en la curva de Bernardville, donde cruzó un monte, chocó contra unos arbustos grandes y terminó en un campo cercano. Trágicamente, falleció poco después del accidente, no lejos de otro accidente fatal que involucró a Chris Bristow. En un artículo posterior, el amigo y compañero de equipo de Stacey, Innes Ireland, mencionó que algunos testigos creían que el pájaro que golpeó la cara de Stacey podría haberlo dejado inconsciente o haber causado una lesión fatal antes del accidente. Aparte de esto, no hay más información sobre el accidente, pero aún así fue muy horrible. Ahora, pasando al número 6, hablaremos del conductor suizo Joe Siffert. Este piloto era muy bueno, ganando la última carrera de un equipo privado en 1968. Desafortunadamente, perdió la vida durante una carrera fuera de campeonato en Brands Hatch. La suspensión de su auto BRM se dañó en una colisión con Ronnie Peterson durante la primera vuelta,
y más tarde, la suspensión se rompió, lo que hizo que el carro BRM chocara e inmediatamente se incendiara, atrapando a Cipher adentro. Durante la investigación posterior de grandes organizaciones del automovilismo, se descubrió que Cipher inicialmente sufrió una fractura en la pierna en el accidente. Sin embargo, debido a la falla de 3 extintores de incendio, los rescatistas no pudieron alcanzarlo durante 5 minutos y murió trágicamente debido a la inhalación de humo. Un jefe de bomberos declaró que si los extintores hubieran funcionado correctamente, podrían haber llegado a Cipher en 20 segundos. Este accidente impulsó importantes reformas de seguridad tanto en términos de medidas dentro del automóvil como en el circuito. Se introdujeron extintores de incendio, junto con la provisión de aire entubado directamente en los cascos de los conductores. Su funeral en Suiza atrajo a una multitud de 50.000 personas. Sufrió una muerte bastante fea, pero no es nada comparado con el resto de esta lista. En el siguiente, hablamos de uno que se ha mencionado anteriormente, pero que a menudo se ve ensombrecido por el accidente de Senna: Roland Ratzenberger. En 1994, Ratzenberger cumplió su sueño de convertirse en uno de los pocos pilotos de Fórmula 1 de Austria. Durante el invierno de 1993 a 94, obtuvo el patrocinio de una mujer alemana adinerada, lo que lo llevó a un acuerdo con el recién establecido equipo Simtek para 5 carreras. Aunque el auto de Ratzenberger no fue competitivo, tuvo resultados bastante decentes considerando las circunstancias. Pero, lamentablemente, no comenzaría su tercera carrera en Fórmula 1. En el famoso Gran Premio de San Marino de 1994, durante la segunda sesión de calificación, Ratzenberger tuvo un accidente después de salirse de la pista en la chicane Acqua Minerali. A pesar del daño en su alerón delantero por un trompo anterior, continuó conduciendo, sin darse cuenta de la magnitud del daño. Trágicamente, mientras intentaba girar a alta velocidad, su alerón delantero roto provocó un choque contra la pared exterior a una velocidad de 195,7 millas por hora. El impacto del choque fue severo, midiendo alrededor de 500 G, que es la más alta registrada en la historia de la Fórmula 1. Ratzenberger fue trasladado de inmediato al centro médico del circuito de Imola y luego trasladado en avión a un hospital de Bolonia. Desafortunadamente, al llegar al hospital, fue declarado muerto. Se determinó que la causa oficial de su muerte fue una fractura en la base del cráneo, junto con un traumatismo cerrado causado por la penetración de la llanta delantera izquierda en la celda de supervivencia del automóvil y ruptura de la aorta. Este accidente dejó una gran huella en los conductores de la época, ya que había sido más que una década en que no registraba una víctima mortal. No sabían que un día después veríamos la mayor pérdida en la Fórmula 1. Y yendo 12 años atrás, veríamos a Jules Villeneuve, considerado el piloto más rápido de la Fórmula 1, teniendo un mal comienzo de la temporada de 1982. En 1979, perdió el título contra Scheckter, y luego, en el 82, encontraría un nuevo rival, Didier Pironi. Durante el Gran Premio de Imola de ese año, con la retirada de Reynolds, Ferrari parecía tener una victoria garantizada. Para ahorrar combustible y asegurarse de que ambos autos terminaran, el equipo de Ferrari instruyó a sus conductores para que redujeran la velocidad. Sin embargo, surgió un malentendido entre Villeneuve y su compañero Pironi. Villeneuve creía que la orden significaba que deberían mantener sus posiciones, pero Pironi lo adelantó. Villeneuve volvió a pasar a Pironi, pero luego redujo la velocidad, pensando que Pironi simplemente estaba entreteniendo en la multitud. En la última vuelta, Pironi pasó agresivamente a Villeneuve y cruzó frente a él para reclamar la victoria. Él estaba furioso, sintiendo que Pironi había desobedecido la orden de mantener el cargo. Pironi defendió sus acciones, afirmando que el equipo solo les había dado instrucciones para reducir la velocidad, no para mantener posiciones. Este incidente llevó a Villeneuve a jurar no volver a hablar con Pironi, sintiéndose traicionado y enojado. Pero, más importante, esto iniciaría una reacción en cadena que eventualmente vería su caída. El 8 de mayo de 1982, estaba clasificando para el Gran Premio de Bélgica y estaba compitiendo contra su compañero de equipo por el sexto lugar, con Pironi marcando un tiempo un poco más rápido.
Villeneuve estaba usando su último juego de neumáticos de calificación y hay puntos de vista contradictorios con respecto a sus intenciones en su última vuelta. Algunos creen que simplemente estaba tratando de mejorar su tiempo, mientras otros sugieren que su objetivo específico era superar a Pironi. Sin embargo, a falta de 8 minutos para el final de la sesión, Villeneuve se encontró con Jochen Mass, que avanzaba lentamente en una curva a la izquierda antes de un doble tramo a la derecha. Ambos conductores intentaron sortear el uno al otro. Sin embargo, sus movimientos coincidieron, lo que provocó que el Ferrari de Villeneuve chocara con la parte trasera del auto de Mass. El impacto lanzó el automóvil de Villeneuve por los aires, que se estima viajaba a una velocidad de 124 a 140 millas por hora. Permaneció en el aire durante más de 100 metros antes de estrellarse y desintegrarse a lo largo del borde de la pista. Villeneuve, todavía en su asiento pero sin su casco, fue arrojado 50 metros más de los escombros hacia la valla de seguridad fuera de la curva. Varios compañeros conductores llegaron rápidamente a la escena y sacaron a Villeneuve de la valla de seguridad, notando que su rostro se había puesto azul. La asistencia médica llegó en 35 segundos y, aunque Villeneuve tenía pulso, no respiraba. Fue intubado y ventilado antes de ser transportado al centro médico del circuito y luego en helicóptero al Hospital Universitario St. Raphael en Lovania. Allí, los médicos le diagnosticaron una fractura fatal en el cuello. Villeneuve se mantuvo con soporte vital mientras su esposa viajaba al hospital y consultaba con especialistas de todo el mundo. Finalmente falleció a las 3:20 de la tarde. Derek Ongaro, el inspector de seguridad, dirigió una investigación sobre el accidente. La investigación determinó que el error de Villeneuve condujo a la colisión con el automóvil de Mass y lo quitó de cualquier responsabilidad por el incidente. No obstante, fue una pérdida de un gran corredor. Y desafortunadamente, veríamos perder la vida a un campeón mundial casi garantizado, Wolfgang von Trips. Es uno de los pilotos menos apreciados a pesar de ser una gran influencia para los pilotos jóvenes y casi ganar un título, si no fuera por su trágico accidente en el Gran Premio de Italia de 1961. El 10 de septiembre, Von Trips participó en una feroz competencia con su compañero de equipo Phil Hill por el campeonato mundial. Desafortunadamente, durante la carrera en Monza, su Ferrari chocó con el Lotus de Jim Clark. Esta colisión hizo que el automóvil de Von Trips volara y chocara contra una barrera lateral, lo que provocó su expulsión fatal del vehículo. Trágicamente, 15 espectadores también perdieron la vida en el incidente, con videos posteriores revelando que el carro en realidad había subido a un monte y chocó con una cerca donde los espectadores estaban densamente reunidos. Von Trips lideraba el campeonato mundial de Fórmula 1 en el momento de su muerte, pero el desafortunado giro de los acontecimientos haría que su compañero de equipo, Phil Hill, alcanzara la victoria esa temporada, superando a Von Trips y llevándose el título. Ahora es el momento de repasar cuál es uno de los peores accidentes. Esta es mi advertencia de que el contenido puede ser gráfico. Entonces, ahora que está al tanto, permítame hablarte sobre el incidente con Tom Pryce. Tuvo un comienzo difícil en el Gran Premio de Sudáfrica en 1977, encontrándose en último lugar después de la primera vuelta. Pero, impresionantemente, en la vuelta 18, Pryce había logrado escalar del puesto 22 al 13. Durante la vuelta 22, Zorzi encontró un problema con su unidad de combustible, lo que provocó que el combustible se bombeara directamente al motor, lo que provocó un incendio. Ubicado en el lado izquierdo de la recta principal, justo después de una colina y un puente de vía, Zorzi no pudo desconectar la tubería de oxígeno de su casco, lo que le impidió salir inmediatamente del automóvil. Al observar la situación, dos oficiales de la pared de boxes en el lado opuesto de la pista tomaron medidas. El primer comisario, Bill, un trabajador de 25 años, cruzó valientemente la pista, seguido por Frederick Jansen van Vuren, un joven de 19 años que llevaba un extintor de incendios de 40 libras. Lamentablemente, el segundo alguacil no tuvo mucha suerte, y Pryce sería golpeado por el extintor de incendios a una velocidad increíble de 170 millas por hora. La colisión con el extintor de incendios hizo que el casco de Pryce fuera lanzada con fuerza hacia arriba, lo que resultó en su muerte instantánea. Trágicamente, el cuerpo sin vida de Pryce quedó al volante de su automóvil,
el cual continuó viajando a gran velocidad por la recta principal hacia la primera curva conocida como Crowthorne. El coche se desvió de la pista hacia la derecha, raspando las barreras metálicas y chocando con una entrada de vehículos de emergencia antes de volver a la pista. Posteriormente, chocó de frente con el Ligier de Jack Lafitte, lo que provocó que tanto Price como Lafitte chocaran contra las barreras. La muerte de Price fue recibida con gran dolor por todos los que lo conocieron, y fue honrado durante muchos años como una estrella excepcional que se fue demasiado pronto. Con respecto al Marshall, que murió trágicamente en medio de la pista, fue impulsado con fuerza por los aires y aterrizó a una corta distancia por delante del auto de Zorzi. Trágicamente, perdió la vida instantáneamente tras el impacto y su cuerpo sufrió graves lesiones causadas por la colisión con el automóvil de Price. La gravedad de sus heridas fue tal que inicialmente su cuerpo permaneció sin identificar hasta que el director de carrera llamó a todos los comisarios de carrera y descubrió que él estaba ausente entre ellos. Ese fin de semana fue sin duda la carrera más vergonzosa en la historia de la Fórmula 1. Y ahora, para el número 1 en esta lista, depende de usted, el espectador, decidir cuál fue su peor accidente. ¿Fue la muerte de Senna o la trágica pérdida de Jules Bianchi? O tal vez alguien que no mencioné en este video, como François Cervero o Lorenzo Bandini, así que déjame saber si lo hubieras incluido en esta lista. Hasta si la Fórmula 1 ha visto su parte de peligros y muertes en el pasado, el deporte ha logrado avances significativos para mejorar las medidas de seguridad. A través de avances continuos en tecnología, diseño de circuitos y protección del conductor, el objetivo es evitar que vuelvan a ocurrir incidentes tan trágicos. Hoy, la Fórmula 1 prioriza el bienestar de sus pilotos y espectadores, implementando rigurosos protocolos de seguridad para garantizar un entorno de carrera más seguro. Aunque el deporte reconoce su historia, se esfuerza por seguir adelante, aceptando el progreso y aspirando a un futuro en el que eventos tan desgarradores sean cosa del pasado. Espero que hayas disfrutado. Hice videos detallados sobre las muertes de Jochen Rindt y hice un video sobre la historia de Jules Villeneuve, en los que puedes hacer clic en tu pantalla ahora mismo. ¡Nos vemos!